Y bueno amigos, estamos aquí listos para empezar el domingo fuerte. Vamos a hablar un poquito de la Copa del Rey, de la final de Copa del Rey, aunque no concretamente de la Copa del Rey. Por cierto, felicitaciones a los hinchas del Athletic Club de Bilbao y por supuesto al Athletic Club en general por este título después de 40 años. Creo que perfectamente merecido. Un equipo que para mí desde el día, mucho antes seguramente lo habían hecho, pero desde el día que le lanzaron los billetes al Barça en San Mamés, los billetes con el tema de Negreira, para mí se han ganado el respeto de mi parte. No sé ustedes cómo lo ven, pero para mí está más que claro. Así que muchísimas felicidades para esta gente que de verdad creo que lo tenía bastante bien merecido. Creo que es un equipo que siempre pone de su parte para hacer una buena temporada, que da la sensación de que a veces se cae cuando está la parte gruesa de la temporada, pero que esta vez sí les ha salido bastante bien y de verdad me alegra, me alegra. También me hubiese alegrado por el Vasco Aguirre, que es un tipo al que pasaría horas escuchándolo, seguramente tomándome una cerveza con él perfectamente porque es un crack, pero no me alegro en lo absoluto, me alegro en lo absoluto que hayan perdido Maffeo y Reillo, y es uno de los personajes que vamos a ver ahora, así que muchísima atención. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y bueno, por supuesto arranquemos. Recuerden que ayer les hice un video en el que analizábamos un incidente que aparentemente había tenido un directivo o algún miembro del cuerpo técnico de Monterrey con el Inter de Miami de Messi, concretamente con el Tata Martino y con Lionel Andrés Messi. Perfecto. Parece que a este hombre le han filtrado un audio donde pegaba un rajadón histórico. Lo cierto de todo esto es que este hombre ha tenido que salir a pedir perdón, un acto lamentable, de verdad. Me parece ridículo que después de eso te pongas a salir a decir perdón. Sin embargo, vamos a escuchar otra cosa enseguida y vamos a dar una opinión en concreta al respecto. Así que escuchemos a este hombre. El audio lo hice yo. El audio donde explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido el día miércoles en la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual como lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi círculo más cercano, a mi entorno privado. Entiendo que al hacerse público este audio, mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco y a la cual me referí de una manera irrespetuosa, así que le ofrezco mis disculpas. Pero bueno, espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Bueno, para empezar eso, que por cierto me parece absolutamente patético que después de la que has montado tengas que salir a pedir perdón por decir la verdad. Me parece absolutamente patético. Sin embargo, voy a matizar eso en breve, así que vamos a estar muy atentos. Pero antes de eso, me gustaría que escucháramos otra opinión de otro personaje que al parecer estuvo involucrado de alguna u otra manera en el incidente, estuvo presente. Vamos a escuchar este testimonio, en breve les voy a explicar más o menos lo que yo tengo aquí, porque repito, por mucho que me parezca patético lo de este hombre, pues al final creo que hasta se puede llegar a entender. Vamos a escuchar esto para ver si es verdad que este hombre que comentaba esto, que ya se me olvidó el nombre, realmente tiene razón o si realmente mintió un poco. Vamos a ver. Lo voy a decir esto, que no debiera, pero lo voy a decir. Tato Noriega ya también. Hasta Barto. A ver. Entonces, la próxima ganan el partido. Otra vez, le aplicó la misma de Nico Sánchez. Sí. A ver. Gánanos y ya. A ver, dejen de llorar y hubieran ganado el partido, ¿no? Ajá. Cuando dice no, eso, peor, se calentaron. siente un empujón de atrás, que lo agarran del cuello. O sea, no lo levantaron del cuello como las caricaturas. Sí. No. Entonces, siente de un punto que no había visto a alguien que lo empuja, y era Jordi Alba. ¿No? Que también andaba por ahí. También anda metido. No lo ven, capaz más chaparro. Entonces, así como se saca de onda porque... ¿Tú qué, no? Entonces, todo fue un desmadre a todos los niveles. Con toda la situación, decían, bueno, muchachos, cámaras de seguridad, este país que es líder, ¿no? En este tipo de vigilancias. Ahora sí viene el dron y me muestra de la CIA cómo está el tema. No apareció nada. Personal de seguridad de Miami, con el personal de Messi, y el personal de seguridad que estaba por ahí, avalado, esto es clave, avalado por la CONCACAF, hicieron a quienes estaban ahí borrar las imágenes que se hayan tomado. Que se tomaron en ese momento. O sea, seguridad con los de la CONCACAF. Dame tu celular, quítale todo lo que ves. Borren todo. Pero borren todo. Válgame Dios. Entonces ahora, cuando me dicen eso, ¿cómo? A ver. Eso está totalmente corroborado. O sea, están las imágenes de seguridad, nadie las va a poner, yo creo, ¿no? Pero claro.
las imágenes que tenía el equipo local, o sea, visitante Rayados, no No quedaron, hay. de los chicos que estaban, uno o dos, que estaban dando vueltas por ahí para tener al... Sencillamente increíble, muchachos. En serio, lo que les estoy diciendo, creo que lo de este personaje, Lionel Messi, lo hemos escuchado incluso de sus propios ex compañeros, algunos ex compañeros que ha pegado un rajadón. Es increíble. Ha vivido toda su vida protegido, en este caso ahora está siendo protegido por CONCACAF y por obviamente por un cuerpo de seguridad que él mismo ha contratado, pero bueno, yo creo que ya cuando lo dice una persona la cual estuvo ahí y pese a que se ha disculpado, porque las disculpas vienen de básicamente perdón porque llamarte de alguna manera o porque tal vez te ofendí, pero no desmiente lo que dice en el audio y este hombre termina de confirmarlo. Para terminar de confirmar, valga la redundancia, ante qué clase de monstruito nos estamos enfrentando. Es que es una cosa impresionante. Estuve leyendo todo tipo de opiniones y comentarios antes de hacer el video y me ha parecido curioso que la mayoría de las personas dicen esto. Evidentemente le han obligado a retractarse por muchísimas razones. Como él mismo dice, soy argentino. Esto no gustó en Argentina porque sabemos que este hombre es intocable, pero de verdad me parece increíblemente absurdo todo lo que ha sucedido. Lo que más me parece increíble es cómo se pasan las leyes, el tema de las cámaras de seguridad, un tema tan importante y tan delicado, porque quién sabe qué se habrá presentado allí y que hayan mandado a borrar eso me parece increíblemente de locos. Pero como les digo, me extraña realmente bien poco viniendo de quien viene. Quiero que en este caso, muchachos, por ahora escuchemos a Manuel Javois, o bueno, no, mentira, quiero mostrarles este video rápidamente, no puedo colocarlo mucho tiempo por el tema de los derechos de autor, pero fíjense que esto es una imagen que han tomado del tema de la final de la Copa del Rey. Esta se ve la afición del Athletic Club. Me imagino que habrá gente del Mallorca también ahí, pero presten atención porque suena el himno de España. Bere lehenengo kopa nahi du Javier Aguirre eta Ernesto Valverde badaki jokalari bezala eta entrenatzaile gisa. No sé si alcanzan a escuchar, muchachos. Evidentemente la sonora pitada estuvo un poco camuflajeada ahí por alguna gente que intentó no hacerlo, pero se pudo percibir perfectamente la pitada histórica que se ha llevado en España en el estadio de la Cartuja. Me parece increíble porque, bueno, esto no te lo va a colocar ningún medio de comunicación así, no lo van a magnificar. Lo leí en un tuit que me pareció curioso y, bueno, pitaron el himno de España, decía el tuit, pitaron el himno de España, todo bien. Mientras que no se pita Morata, pues no hay problema. Es que es increíble. Todo esto evidentemente pasa desde que en el Bernabéu se pita Morata, se indignan absolutamente, siendo Álvaro Morata un jugador al que yo no pitaría porque no es mi naturaleza realmente, pero al que perfectamente entendería que le pitara. Es que Morata tiene 18 jugadas de gol por partido y mete una, entonces es entendible en ese aspecto. Entonces, como les estoy diciendo, el único problema de esa pitada que se lleva Álvaro Morata no es Álvaro Morata. Álvaro Morata, a la gente le da exactamente igual a este hombre. A la gente le molesta, le incomoda, le fastidia, es que era en el estadio del Real Madrid. Increíble, pero cierto, para que más o menos tengan una idea de hasta dónde nos lleva el tema del antimadridismo. Ahora sí, vamos a escuchar, iba a colocar algo de Manuel Javois, pero bueno, vamos a cerrar este video. Ya lo de Javois me lo dejo para otro video más tarde de pronto, porque me parece increíble que veamos esta imagen. Y bueno, ahora sí, chicos, lo que les quería mostrar, una imagen de Pablo Maffeo, que ya les voy a explicar por qué les estoy colocando esta imagen, porque me parece incluso un poco indigno ver esta imagen, en el que vemos a este chico llorando por haber perdido la final de la Copa del Rey contra Athletic Club de Bilbao. Repito, me parece indigno que nos tengamos que burlar de alguien que acaba de perder un torneo, probablemente la única oportunidad que tenía de ganar un título en su carrera, lamentable carrera deportiva. Pero después se nos pasa un poco tal vez esa sensación de sentirnos malas personas cuando vemos esta otra imagen. Porque si nos fijamos aquí, vamos a ver esta imagen de Maffeo que la acabamos de ver. Vemos esta imagen de Reyo absolutamente reventado también. Y si nos fijamos, hace realmente bien poco, incluso esta misma temporada, se pueden percatar por el color de la camiseta del Real Madrid. Este caballero también con el tema del escudo que casi se lo restiegue en la cara a Vinicius. Y como dice la imagen, la propia imagen, el karma a veces tarda, pero termina llegando, mis queridos amigos. No es algo que me alegre excesivamente, pero definitivamente siento alivio porque la gente le ha estado reventando todo el día en Twitter diciéndole ahí está, para que sigas de sinvergüenza, porque eso es lo que es este señor, un absoluto sinvergüenza. Y como les acabo de decir, el karma o la justicia a veces tarda, pero lo normal es que termine llegando y
suele ser bastante divertido, la verdad. Así que nada, más adelante les comparto lo de Manuel Javoy, que me pareció brutal, así que espero saber sus opiniones en los comentarios de este video. Lo de siempre, muchísimas gracias por acompañarme, like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video.